El Señor les bendiga, buenos días hermanos. Creo que ustedes vivieron también y observaron el cuadro cuando se produjo tanto la guerra en Kuwait como en Irak, qué es lo que pasaba en el vecino país de Israel. Me llamaba la atención ver a aquellos niños, ver a aquellos hombres maduros, mujeres, con sus máscaras antigas, máscaras protectoras, previendo un ataque químico que alguna ojiva podría traer cargado desde esos países. Las guerras no son siempre las mismas, las armas tampoco son las mismas, han sido sofisticadas, muchísimas de ellas ya no se pueden controlar con otro cohete que pueda salir al paso y destruirlo, sino que ahora puede ser una guerra química y mueren las personas como moscas, como ya se han dado. La palabra de Dios también nos habla acerca de que nosotros también tenemos una guerra, que tenemos lucha, estamos en guerra. Sobre la guerra espiritual se ha exagerado en cuanto a confundir más que orientar, y a veces nosotros mismos, aunque sabemos de armas, de todas las armas que Dios nos ha provisto, pero daría la impresión que no hemos tomado el tiempo, el trabajo de reconocer esas armas, de hacer práctica en el uso, y es necesario porque cuando llega el ataque, cuando se da la situación, es muy difícil. Es ¿cómo me la pongo? ¿De atrás para adelante? No la sé usar. El no saber usar las armas defensivas no nos protegen en absoluto. Y esto es algo que nos toca en forma individual, aunque a todos nos involucra, pero cada uno debe usarlas, cada uno debe saber usarlas, cuándo usarlas, cómo usarlas, contra quién usarlas. Todo esto es lo que vamos a ver en el capítulo 6 de Efesios, que es el último de esta serie de estudios que hemos tenido del libro de Efesios. El capítulo 6 comienza diciendo, capítulo 6, versículo 10, y quiero leerlo primero hasta el final y después desmenuzarlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Creo que no les he leído un texto extraño. Están ustedes muy familiarizados. Yo también lo leí tantas veces y confieso que no quiere decir eso que lo entendí. El hecho que lo haya leído muchas veces. A veces leerlo muchas veces es como uno se da cuenta que no lo ha entendido.
cosa que necesita comprender y que necesita entender. Siempre hemos hablado de los enemigos y que hay que reconocer los enemigos. Dice la palabra que no tenemos lucha contra seres de carne y hueso. Lucha contra carne y sangre quiere decir eso, que no es una lucha humana, que nuestros enemigos no son igual que nosotros. Nuestros enemigos son desiguales. Para nosotros son sobrenaturales y los describe como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el espacio. O sea, así como la química, una explosión de elementos químicos, no se percibe con la vista y termina por matar, así como cuando ustedes lanzan algún aerosol y los mosquitos y las moscas van por el suelo y las hormigas y no ven el elemento porque el aire es imperceptible, pero se ven los efectos. Así nosotros estamos teniendo lucha contra seres espirituales, pero reales, mucho más reales que la química y mucho más reales que todos podemos imaginar. Son poderes organizados. Es necesario entenderlo esto. Es verdad que es malo ver demonios por todos lados y que no es bíblico que uno esté viviendo de la mañana hasta la noche y hasta soñando viendo demonios en todos los lugares. También es malo no ver demonios en ningún lugar, no darse cuenta de esa realidad, nunca percibirlos, nunca descubrirlos, nunca detectarlos. ¿Cuándo nos vamos a defender si no los detectamos? ¿Cómo nos vamos a defender si son desconocidos? ¿Cómo nos vamos a defender de los enemigos reales cuando los confundimos con otros que no son los enemigos reales? El hecho que dice que no tenemos lucha contra seres de carne y hueso no significa que todos los seres humanos son nuestros amigos. Lo que está queriendo decir que esos no son realmente nuestros enemigos, pero sí los instrumentos pueden ser que usa el enemigo. Quiere decir que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu vecino, tu patrón, tu amigo, pueden ellos ser el instrumento que Satanás está utilizando para llegar a ti y para tentarte y para confundirte. Es necesario descubrir. Ahora, no podemos ver en todas las personas que tienen cuernos y ver que cada persona, cada mujer, cada hombre es un diablo, pero detectar cuándo el diablo está actuando a través de ellos. Cuando el diablo está usando sus palabras, cuando el diablo lo está usando para influir en nosotros. Y esa es la gracia que tienen los creyentes, esa es la gracia de Dios, esa es la posibilidad, porque dentro de los armamentos que se nos han dado, uno se llama la verdad, y la verdad nos ilustra, la verdad nos hace libres, nos abre los ojos. Por eso el Señor Jesús podía detectar, podía decir: viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. ¿Cuándo lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía detectar cuando su íntimo amigo, el apóstol Pedro, lo persuade diciéndole: no vayas a Judea, si allá te quisieron matar, ahora vas a volver otra vez allá, te van a matar, no vayas? Y Jesús descubre que ese no es Pedro, que ese es Satanás usándolo a Pedro, que usando aún los sentimientos de amigo, de aquellos que querían evitarle un problema, quería confundirle. Y dice: no. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque estás actuando y pensando como los hombres, como la mayoría de los incrédulos, y no conoces la voluntad de Dios, no tienes en la mente los planes de Dios. Y lo vemos porque a Pedro no lo echó, de Pedro no se apartó, pero desenmascaró, diciéndole: apártate de mí, Satanás. Más de una vez nosotros encontramos así que ha pasado. El caso de Ananías y Zafira. ¿Cómo fueron engañados para mentir? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Qué reflexión le pareció a Ananías que el marido dice: mirá, demos la mitad, no lo digamos, ¿no? Y ahí estaba Satanás. ¿Y quién puede descubrirlo? ¿Quiénes tienen la verdad? ¿Quienes están familiarizados con Cristo?
Entonces es necesario entender y descubrir esas situaciones constantemente. Es necesario verlo eso. Y hoy vamos a leer otro texto bíblico porque es necesario entender cuáles son nuestros enemigos, cómo se presentan. No solo detectarlos, porque no siempre ellos se presentan así con el acercamiento de algún ser querido. La mayoría de las veces lo hace con los seres queridos. Porque con las personas con las cuales tenemos algún conflicto, o no hay empatía ni simpatía, ya estamos en guardia. Ya es como que, a ver lo que me dijo, lo voy a analizar. Pero cuando llega aquel que me palmea, hola, ¿cómo te va? No, ¿qué vas a hacer eso? No le hagas caso. A él sí le hacemos caso. A veces aparece así en la forma de un amigo, a veces aparece en un pensamiento, a veces aparece de otras maneras. Hay muchísimas formas. Ahora, ¿cómo las detectamos? ¿Dónde está el campo de batalla? Porque hablamos de un enemigo. Hablamos de armas, que hay que tomar las armaduras de Dios. Habla de que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque en esta lucha no podemos solos. ¿Entendamos esto? Imposible. Si intentas por tus medios, si intentas con tus reflexiones, si intento usando mis o tus habilidades, si pensamos que es problema de cintura, de viveza criolla, y que nosotros con argumentación, con formas de excusas, racionalidad o raciocinio, podemos superar todas estas cosas, mentira. Absolutamente mentira. Ya somos presa de ellos. Quiere decir que en la medida que esos pensamientos no los llegamos a dominar, los pensamientos terminan por dominarnos a nosotros. Y eso vamos ahora a verlo en 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, tenemos un cuerpo, carne y hueso, usamos la boca, usamos los oídos, usamos los ojos, pero no militamos según la carne. No podemos luchar usando justamente esas habilidades naturales. Con las habilidades naturales que cada uno nacemos, con nuestros temperamentos, no podemos enfrentar o afrontar esta batalla. Nuestras habilidades no alcanzan. Nuestras astucias, argucias son inútiles. No debemos militar según la carne. El sistema de lucha que usamos mundanamente, con el cual peleamos y discutimos con el patrón, discutimos con el vendedor, con el carnicero, que discutimos con los hijos, todas esas formas humanas para manipular, para sobreponerse, para ganar, las pulseadas que constantemente hacemos para tener victorias y someternos unos a otros, que no es someternos nosotros a ellos, sino someternos a ellos a nosotros y ellos a nosotros a ellos, porque generalmente por eso pasamos siempre. Queremos someter a los demás y no someternos a los demás. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, no son carnales. No apeles a los argumentos, a las formas, habilidades que tenemos desde niño, porque desde niño ya estamos peleando por la bicicleta, por la pelota o por la muñeca. No son carnales. O nos tiramos al piso para lograr que mamá me dé un caramelo, o que me compre un helado, o que me lleve a la calecita. No son carnales, sino solo son poderosas en Dios. Solo son poderosas en Dios. En la medida de que estoy con Dios y que uso el armamento que Él puso a mi disposición, armas poderosas. Las demás son armas débiles, inútiles. Y lo único que gustamos y saboreamos es constantemente fracaso tras fracaso. Luché para perder, peleé para no ganar. Son poderosas en Dios, dice el versículo 4, para la destrucción de fortalezas. Lo cual la palabra de Dios nos está hablando acerca de que hay fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Qué es una fortaleza? Fortaleza es una pared inexpugnable que nos rodea, que nos separa, que nos impide cruzar de un lado a otro. Siempre en aquel tiempo las ciudades estaban rodeadas de fortalezas, los castillos rodeados de fortalezas para tener tranquilidad.
impedir que nos aborden, nos invadan. Esas fortalezas a veces están en nosotros mismos. Ideas que se han instalado, formaciones que hemos adquirido desde la infancia o desde la adolescencia, sistemas de vida, conceptos de forma de vivir, todas esas fortalezas que pueden ser debilidades, vicios, que pueden ser desviaciones de carácter. Esas fortalezas, ¿cómo se puede destruir? Habla de para que se puedan destruir esas fortalezas. ¿Cómo se pueden derribar? Dice versículo 5, derribando argumentos. Noten dónde comienza la lucha. Uno tiene que derribar argumentos, no los argumentos que solamente los demás me están dando, porque el argumento es una poderosa forma de manipular. La palabra tiene un poder tremendo. Satanás quiso manipularlo a Jesús. Di que estas piedras se hagan pan si eres hijo de Dios. Y esos argumentos que vienen de afuera y que a veces se generan y se producen dentro de nosotros. Con el argumento queremos ganar, con el argumento queremos convencer, que es lícito, porque el fin del argumento es ese, pero lo usa Dios y lo usa Satanás. ¿Quién está usando el argumento? Di que estas piedras se hagan pan. Y eso era un argumento. Tenía hambre, tenía necesidad, pero había otro argumento de Dios, que no con solo pan vive el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro argumento. El argumento de Pedro era: ¿por qué te vas a ir allá que te van a matar? Y obedecía a la lógica, era razonable, era humano. Pero Jesús le dice: es humano. Así no piensa Dios. Yo tengo que ir y tengo que morir, tengo que dar mi vida. Había otro argumento. Entonces entender, porque nosotros a veces escuchamos un argumento y todos son válidos. Por eso terminamos por decir: ¿por qué lo creí? ¿Por qué lo hice? Derribando argumentos. ¿Cómo se pueden derribar los argumentos? Toda altivez que se levanta, y toda altivez, y acá está el problema del orgullo, el problema del yo, contra el conocimiento de Dios, porque el conocimiento nuestro termina por ser antagónico contra el de Dios. Y es una altivez, la altivez que justamente tuvo Adán y Eva, de pensar que ellos tenían un mejor argumento para luchar contra el pensamiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento. Mírenlo militarmente esto, porque dice nuestra milicia. Hay que tomar prisioneros a esos pensamientos. Si tú no tomas prisionero al pensamiento, el pensamiento te toma a ti de prisionero y te va a atar, te va a subyugar, te va a someter y te va a hacer lo que él dice y piensa, y te convertís en un rehén, en un prisionero de tus propios pensamientos. Y acá dice: llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cómo lo llevo cautivo? Solamente se puede llevarlo cautivo a Cristo. Solo: Señor, ¿qué dices tú? Señor, ¿qué dice tu palabra? Este es mi pensamiento, dice Jesús. Ya automáticamente entonces tomé, este es un enemigo, este pensamiento es un extraño, venga preso. Y ahí está, a los pies de Cristo, cautivo a la obediencia a Cristo. Quiere decir: Señor Jesús, cuando te obedezco a ti lo que tú has dicho, ya tuve por prisionero a ese pensamiento que vino, que no me pudo aprisionar a mí. Recuerden siempre, llévalo a Cristo, confróntalo con la verdad bíblica, confróntalo con la palabra de Dios, pregúntale al Señor, que el Espíritu Santo te va a recordar y nos va a recordar todas las cosas que el Señor Jesús enseñó. Señor Jesús, ¿qué dices tú sobre esto? No va a faltar palabra de Dios para el corazón abierto, para el oído atento en hacer la voluntad divina. El Señor aparece siempre con la palabra adecuada, con la revelación de su palabra a todo aquel que quiere saberla y que está dispuesto a hacerla, aunque esté contra de sus propios placeres o deseos o gustos. Porque más de una vez vamos a tener que hacer lo que no nos guste. ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque el pensamiento de Dios era: tenés que ir a Judea y ahí te van a crucificar. Y eso no es lindo para nadie, pero es bueno porque es el pensamiento de Dios. Nunca evaluemos si es de Dios
porque si es lindo, o porque si se sufre poco, o porque es muy placentero. Nunca pensemos que la aprobación de Dios es cuando todo hay un facilismo, como dijo el hermano hoy, que no hay tribulaciones, no hay dificultades. Entonces es de Dios. Pensemos que más de una vez tiene un costo hacer la voluntad de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahora aquí se plantea una situación que es muy común, porque generalmente el tema es el distinguir, el ubicar dónde está el enemigo. Porque el ser humano reconoce que está en lucha, reconoce que hay fuerzas opuestas, que hay bien y que hay mal, que hay diablo y que hay Dios. Ve las evidencias. Es un contraste, es una incompatibilidad entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Y ojo que cuando se habla de incompatibilidades, nunca busquen el término medio. Nunca hay una forma de acomodarnos a una y otra cosa. Lo que es incompatible no tiene término medio. Entre Dios y Satanás no hay una negociación, un decir, hay un término medio que pueda andar bien con Dios y con el diablo. No existe entre la luz y las tinieblas, no existe entre la verdad y la mentira. Las medias verdades son mentiras, directamente. Recuerden siempre esto, que no hay entre estos polos opuestos un punto intermedio de flexibilidad o de negociación donde se puede armonizar las dos cosas. Ahí se ha diluido la verdad. Ya no es más ni día, ya no es más ni noche. Cuando es blanco, cuando es negro, y la mezcla nosotros tenemos gris. Pero aquí no hay grises. Aquí no existen grises. Blanco y negro. Entonces es necesario entender esto. Ahora, ¿dónde se produce? ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Dónde está el campo de batalla? Generalmente para muchos el campo de batalla es la casa. Y no quieren llegar del trabajo a la casa. ¿Por qué les parece que el diablo es la mujer? Y a veces la mujer piensa que ahí viene el diablo, ahí viene el hombre. Llegó él, se terminó la paz. Y a veces los hijos piensan así también. Llegó papá, se terminó la farra. Ya todo es una confusión. Ya hemos confundido los enemigos. Para otros el patrón es el problema. Para otros el obrero es el problema. Para otros es el presidente. Para otro es el pueblo. Cada uno individualiza a sus supuestos enemigos. Que Dios puede usar a los hombres y que Satanás también puede usar a los hombres, bien. Pero el campo de batalla, el principal campo de batalla, donde nosotros peleamos con Satanás, ¿dónde está ese campo? ¿Dónde está ese campo? Si uno se dispone a pelear con él, casi es inútil agarrar un palo o agarrar un fusil. Porque no lo voy a poder matar al diablo. No lo voy a poder bajar de la rama porque no lo veo. A un pájaro sí podré bajarlo, puede matarlo, pero no lo puedo matar a él. Puedo dar una patada a un perro, pero ¿cómo hago para dar una patada a Satanás? ¿Cómo hago? Y uno se empieza a dar cuenta que él no es un cuerpo, que él no es un ser material, pero es un ser real, como es Dios. Y entonces, ¿cómo actúa? Fíjense que en todos los casos que hemos mencionado, Judas, Ananías y Zafira, Pedro, en la tentación en el desierto, en todos esos casos él operó en la mente. El campo de batalla es tu cabeza, es mi cabeza. Aquí está la lucha, aquí se pelean los dos, aquí se disputan el dominio de la vida. Es en los pensamientos. El pensamiento en sí, cuando llega a la mente, no ha obtenido la victoria. Los pensamientos vienen para obtener victoria, pero también pueden salir derrotados, porque también hay otro pensamiento, que es el pensamiento de Dios. Y de eso no está excluido nadie. El inconverso tiene un solo pensamiento, los pensamientos de la carne. Su mente está influenciada totalmente por Satanás. Porque no tiene la mente de Dios, no tiene los pensamientos de Dios. A él no le viene el Espíritu Santo, no le recuerda todo lo que Jesús enseñó. Él puede ser convencido de pecado, pero no de todas las verdades de Dios que están reservadas para los creyentes. El creyente tiene ese conflicto de luz y tinieblas, la lucha de la carne y el espíritu.
que los demás no la tienen. Por eso mientras tengas esa lucha, hermano, hermana, reconoce que es una ventaja y una señal de que estás y que Él está en tu corazón y que Dios está obrando y que Dios no te ha dejado. Entonces está esa lucha. Y la lucha es justamente contra esos pensamientos. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo lucho contra esos pensamientos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el primer paso. ¿Cómo me puedo fortalecer en el Señor? ¿Cómo me puedo fortalecer en el poder de su fuerza? ¿Dónde está la fuerza y los recursos que tenemos? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos guía a toda verdad. La verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres. ¿Qué concepto, qué conocimiento tengo de la verdad? ¿Cuánto tiempo ocupo para conocer la verdad? ¿Cuán familiarizado estoy con la verdad? El Espíritu Santo viene para recordarnos todo lo que Jesús enseñó, para recordarnos, pero no viene para leernos. Tú eres el que tiene que leer, tú eres el que tiene que venir al estudio bíblico. Tú eres el que tiene que tomar una Biblia en tu casa. Tú eres el que tiene que venir a la prédica. Tú eres el que tiene que escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Tú eres. Pero Él te va a recordar y va a aplicar en tu corazón todas estas verdades. En el momento necesario vendrán así como la luz que ilumina una noche oscura para saber dónde caminar. Y podrás decir un día como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies, sé dónde pisar, sé dónde no pisar. Y lumbrera mi camino, sé hacia dónde tengo que ir, si a la izquierda, a la derecha, si parar, si avanzar, si retroceder, porque tu palabra es lámpara y luz. En la medida que no conocemos la palabra, no tenemos luz, no tenemos lámpara, vamos a ciegas. Es hora que el creyente no funcione, entienda que no funciona con un bastón blanco. No puede vivir. Eso se lo dijo Jesús a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, y ambos van a caer en el pozo, en el hoyo, ambos van a meter la pata, el que guía y los que son guiados. Es necesario entender esta verdad. Esta es una verdad individual, nadie puede ver para otros. Cada uno tiene que usar la gracia y la luz que el Señor nos da. Tiene que haber una participación activa de nuestra parte. Hay aquí una advertencia tremenda, constante. Si uno lee Efesios 6, aparece, fortaleceos. Y eso es algo que tú tienes que hacer. Las fuerzas están en Dios, pero úsalas, tómalas. Dice, resistid al diablo, resistid. Dice, fortaleceos, vestíos de toda la armadura. Tú tienes que vestirte, tú tienes que tomarla, tú te las tienes que poner encima. Sigue diciendo, tomad toda la armadura de Dios. Por otro lado, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ponete estas verdades encima, incorporarlas a tu vida, a tu mente y tu conocimiento. Vestíos, calzaos los pies. El hecho que hagas zapatos fuertes y seguros, pero que no te hayas calzado no te sirven. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Hay un escudo, pero tomarlo, usarlo. Tomad el yelmo de la salvación. Todos los elementos nos hablan de que nosotros tenemos que participar. Y hoy justamente algo de lo que nosotros hoy también estamos haciendo, que estamos participando. La cena del Señor, el vino y el pan, que nos recuerdan un hecho. Que nos recuerdan un hecho, una obra. Hacemos memoria. Noten dónde la incorporamos, dónde dijo Jesús que había que ponerla. El vino me lo pongo en la boca y me entra en el estómago. El pan que vamos a comer, el poquito de pan, me entra en la boca. Ni me alimenta, ni me da fuerzas físicas. Y en la medida de que eso no tenga otro mensaje para mí, no me da ni fuerzas espirituales. Algo muy glorioso. Algo que tiene poder para fortalecer nuestra fe, termina por ser algo que no va a tener valor ninguno en lo personal. Haced memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Noten que esto se introduce, se incorpora a la mente. Memoria, mente, pensamiento.
¿Qué es lo que tengo que pensar? Dice, el yelmo de la salvación, lo que me cubre la mente, lo que me cubre, me protege, es el yelmo de la salvación, es saber que Cristo me ha salvado, es saber que le pertenezco, es saber que es el comandante en jefe de mi ejército, es saber todas las armas que tenemos, es saber que Él nos ha librado de la potestad de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo, es saber que Satanás ha perdido el derecho de dominarnos, pero no de tentarnos, pero no de pelearnos. Y nosotros tenemos todas las armas para ganarle, para enfrentarlo y ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Y esto estamos pensándolo, haced memoria, refresquen esta verdad, vívanla, descúbranla. Cada día la necesitamos. Me alegro que una vez por mes siempre recordamos este hecho para nuestras vidas, porque lo necesitamos aún recordar. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y en la batalla y en las guerras, cuántas heridas. Y saber que hay recursos que sanan, que hay verdades que consuelan y fortalecen, que tenemos todos estos recursos de parte del Señor. Y hacer todo esto en memoria de mí. Llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo. Todos esos soldados, todos esos pensamientos que vienen, uno por uno, llevarlos a Cristo y que queden cautivos. No podés salir. Cuando el pensamiento ha logrado dominarnos a nosotros, nos cautivó a nosotros, a ella hay que pagar el precio. No te dejes cautivar, no te dejes cautivar, no te dejes dominar. Aquellos pensamientos que piensas que son tuyos, recuerda, tú no has nacido con ningún pensamiento. Ninguno es marca registrada. Mira a un bebé y preguntarle al bebé cuáles son los pensamientos de él, que él trae, que son de propia invención. ¿Tenemos los pensamientos del mundo o los pensamientos de Dios? Ninguno es nuestro. O son los de Cristo o son los del mundo o de Satanás. Lo que tienes que analizar es qué pensamientos te dominan, qué pensamientos nos dominan. Y así será nuestra forma de vivir. Así será. Algunos que a veces decían, este es mi temperamento, decimos a veces. La pregunta es si es un temperamento que está usando el Espíritu Santo o es un temperamento que está usando el demonio. Eso hay que preguntarnos. No tanto qué temperamento tengo, sino al servicio de quién está ese temperamento. El problema no es el temperamento, el problema es el quien usa ese temperamento. A veces lo usamos como una excusa, como aquel que dice, y yo soy de Tauro, o yo soy de Escorpio, o yo soy... No, que o soy de Satanás, o soy de Cristo.